Buenas tardes, ya estamos grabando el evento para después compartirlo por YouTube. Muchas gracias nuevamente a los que se han unido. Le pido el favor a los panelistas. Aquí ya se encuentran. Nos falta la doctora María Fernanda Bernal, que no la veo. Ya la vi ahí abajo. Ya está ahí. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por haber acogido la invitación que hemos hecho para hablar de cómo están los PRES en las regiones o los procedimientos de recuperación empresarial de la Ley 2437 que ha pasado en las regiones. El día de hoy nos acompaña la doctora Adriana Ramos, el doctor Gabriel Rojas, la doctora Carol Viviana Pastrana y la doctora María Fernanda Bernal, con quienes vamos a recorrer algunos temas relacionados con los PRES, especialmente lo que tiene que ver con con la discusión actual o con la situación actual de los PRES a nivel nacional. Entonces, bienvenidos todos. ¿Me dan un segundo, por favor? Dentro de la preparación de este webinar, desarrollamos si se puede decir, una serie de preguntas y temas que nos van a ayudar a abarcar cada uno de estos, teniendo en cuenta lo siguiente. Obvio, sabemos que la ley 2437 de 2024 revivió los mecanismos que se habían establecido en el decreto 560 de 2020 durante la pandemia y a la fecha estamos pendientes del decreto reglamentario de la validación de los acuerdos que se obtienen en el procedimiento de recuperación empresarial. Em, Hoy por hoy también la discusión es si se debe o no se debe aplicar un PRES teniendo la incertidumbre de la validación. Ya se tiene un caso en Bogotá en el que la validación de un PRES se está llevando a cabo a través del artículo 84 de la ley 1116, que son la validación de acuerdos extrajudiciales. Y también vamos a tocar ese tema. Entonces, en este ámbito de apostémosle al PRE, el PRE nos puede dar la celeridad que se requiere en el tema de la admisión y también en la negociación, pero tenemos el tema de la validación. Lo otro es que hay sujetos para los cuales el PRE es una herramienta insustituible o un instrumento insustituible, como es para las entidades excluidas del régimen de insolvencia en el artículo tercero de la ley 1116. Por eso la relevancia de tener el preoperativo. Em, Habiendo hecho esa introducción, pues vamos a iniciar el temario. La doctora Adriana de Ramos, quien ha pedido el tema sobre los sujetos a los que les aplica el procedimiento de recuperación empresarial, teniendo en cuenta, ya habíamos mencionado el artículo tercero que son los excluidos, pero también el artículo segundo que son los destinatarios de la ley 1116. Doctora Adriana, hablando de los sujetos a los que les aplica el procedimiento de recuperación empresarial, ¿cómo vemos las cosas? Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctora Diana, por esta invitación. Pues lo voy a hablar como desde la experiencia que hemos tenido aquí en Cali, donde llevamos varios procedimientos de recuperación empresarial. Y en realidad, este procedimiento de recuperación empresarial en las cámaras de comercio que extendió esa aplicación de esos sujetos en el régimen de insolvencia tradicional de la 1116 a personas excluidas del régimen de insolvencia, siempre que no estén lógicamente sujetas a un régimen especial. Esto amplió
rotundamente el panorama a quienes no podían acogerse, como en el caso de las clínicas, de las IPS, ¿sí? Entonces, fue en realidad algo supremamente importante porque el decreto 560 amplió ese panorama de los sujetos para acogerse y incluyendo, como tú bien lo dijiste, todos los que estaban en el artículo tercero de la 1116. Pero ahí hay que hacer varias precisiones, ¿sí? Entonces, este decreto, porque aquí yo sé que hay varias personas que me llamaron y que es importante, doctora Diana, que sepamos que hay varios asesores que nunca llevaron un PRE en la pandemia. ¿Sí? Entonces es importante contarles, sí, Dianita. Yo no he llevado nunca, no había llevado nunca un press en Ah, pandemia. Yo soy bueno, una de esas. ok. Sí. Entonces yo quiero es como contarles eh, la maravilla y los beneficios que tuvo el decreto 560, ¿sí? Porque permitió que muchas empresas y sobre todo ese comerciante que sí lleva su contabilidad regular y todo eso, pero que no podía tampoco entrar en tanto detalle, ¿sí? Como se hace rigurosamente en la superintendencia, pudiera acceder a esto, porque lógicamente es un procedimiento que es expedito y que dura solamente 3 meses, contados días así calendarios. O sea, esto lo presenta uno y se fue flash. O sea, uno tiene que correr como tal. Y tiene esa figura, lógicamente, importantísima, que es la figura del mediador, ¿sí? Que el mediador es el que nos ayuda a tener ese acercamiento con los acreedores, ¿sí? Entonces, ampliar esa cobertura de los sujetos que no podían acceder a un trámite, a un proceso de la 1116, como entidades sometidas a, como las entidades, hay entidades financieras, pues que lógicamente están supervisadas por la Superintendencia Financiera, pero entidades aseguradoras, entidades vigiladas por la Superintendencia de Salud, entidades de servicios públicos domiciliarios, empresas industriales y comerciales también del Estado, todas aquellas que no tengan ese régimen especial como tal, pueden acceder aquí. Entonces, ahora hablemos, aquí hay varios de Cámara de Comercio, la doctora María Fernanda me podría decir cuántas cámaras de comercio hay en el país. Entonces, todas las cámaras de comercio están habilitadas para que cualquier empresario pueda acceder a este procedimiento de recuperación empresarial. Entonces, es maravilloso todo lo que se pudo hacer. Entonces, además, bajo la regulación del decreto, pues 560 y hoy en día, gracias a Dios, ley 2437, que se amplió para esas empresas del sector tradicional que estaban excluidas del concurso normal, siempre vuelvo y repito que no tengan ese régimen especial obligatorio. Entonces nosotros tuvimos el caso, supongamos, aquí en Tuluá lo hicimos, de una clínica, dígame cuándo se hubiera podido hacer en una 1116, negociar uno 25.000 millones de pesos con 400 y pico de acreedores en 3 meses. Entonces, eso fue de verdad una maravilla porque todo el mundo sabía que había que, entonces nosotros como asesores nos reuníamos con los acreedores y socializábamos siempre el tema antes de presentarlo. Entonces, aquí se convergen muchos elementos importantes como es la comunicación, la socialización de un procedimiento que es maravilloso porque este procedimiento no tiene esa consecuencia de una liquidación como tal, ¿sí? Entonces, es importante que lo tengan claro. Es el mismo procedimiento de la 1116,
pero chiquitico en 3 meses, por eso es expedito como tal. Doctora María Fernanda, ¿cuántas cámaras hay en el país? Doctora, 57. Imagínese. Entonces, todo Todas, 58, 58. 58, perdón, sí, ah, 58. Y ¿sí todas ves la? tienen muchos municipios a su cargo, o sea, no es como solo el municipio donde está su sede central, entonces abarcan mucho. Y somos Exactamente. 44 centros de conciliación y arbitraje, entonces también amplía un poco la especialidad. Qué pena metí la cucharada No, ahí. no, no, Oh, bienvenido, perfecto. bienvenido, Carol. Aunque es importante dejar claro que no, digamos que la competencia la tiene la Cámara de Comercio como tal, que puede llevar el trámite directamente, pues, la Cámara o designarlo, es el ejercicio al centro de conciliación. Así que si existiera pues alguno que no tuviera centro de conciliación, que pues sería raro, pues porque es una de las funciones que como cámaras de comercio tenemos, está en la ley. Entonces, pues no depende de eso. Pero mira esa maravilla, ¿sí ves? O sea, y muchos de los mediadores que están en Bogotá, que están en Cali, en diferentes superintendencias y todo, están inscritos en estas cámaras de comercio. O sea, tenemos una calificación muy buena de mediadores, o sea que podemos hacer muchísimas cosas buenas con este procedimiento y estamos ansiosos de que salga el reglamento de la validación. Listo, Dianita, ¿quieres que amplíe algo más? Ahí simplemente es decir que obviamente ahí de pronto lo vamos a hablar más adelante y es en los casos en que son los excluidos, no hemos tenido todavía, como lo hablábamos antes, peleas sobre la competencia, como si se ha dado, por ejemplo, en las tomas de posesión de enajenadores de vivienda entre las alcaldías y la superintendencia de sociedades y donde la super ha dicho, ah, no, en ciertos casos yo cedo mi competencia y la tiene la alcaldía. Aquí todavía no, de lo que hablábamos en estos días, no hemos tenido ningún caso en el que, no sé, la Supersalud llegue a decir, no, 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 usted no la puede admitir en PRE porque es que yo le voy a decretar una toma de posesión para administrar. Que cuando el mecanismo se vuelva más común, es posible que llegue a suceder. Eh, pues porque, obviamente, pero yo lo que creo es que no son excluyentes. Viéndolo de antemano, desde ahora, no creo que sean mecanismos excluyentes porque tienen finalidades diferentes. Sí, la toma de posesión para administrar y un proceso recuperatorio. Bueno, no sé si alguno de los panelistas tenga algo que anotar sobre este punto del que estaba hablando la doctora Adriana. Sí, sí, Diana, algo sobre las excluidas. Sí, señor. Digamos pues digamos, tuvimos la fortuna, digamos, porque fue muy, muy chévere desde el punto de vista académico también, poder, fue un trámite que llevé con Adriana de incluir una excluida y también contar como una experiencia chévere, y es que logramos que el juez del concurso, y esto es algo que se estableció en el decreto 560 y que pues quedó pues obviamente en la ley 2437, y son los estímulos de financiación al deudor. Entonces mire que nosotros en ese caso, cuando hicimos el plan de negocios, la única forma de que la clínica se pudiera salvar era crear un nuevo, digamos como un nuevo, pasar de nivel 1 a nivel 3, y eso de la única forma que se podía lograr era con plata. Y unos inversionistas le apostaron al tema y le pedimos autorización al juez del concurso, que en este caso era el juez civil del circuito, por ser una excluida, y aprobó la constitución de garantías y un desembolso gigante que permitió que la clínica creciera, y afortunadamente pues con ese crecimiento pues permitió pagar cumplidamente el acuerdo que se logró en el PRE. Entonces miren cómo esta norma que establece unos estímulos de financiación, pactos de deuda sostenible, etcétera, pues son mecanismos que si uno los utiliza pues pueden dar buenos resultados. Entonces quería contar como esa experiencia que tuvimos allí, donde pues estábamos muy escépticos. La verdad que un juez del concurso nos dijera, sí, claro, hipoteque y endeúdese más, realmente fue aceptado y ninguno de los acreedores presentó objeciones. Entonces fue como una experiencia interesante de la aplicación de la norma pues en estos procedimientos. Diana, Listo. ahí Eh, complementándole a Gabriel. Mafe, sí.
Muy Y interesante. Carol después. Ay, perdón, no, 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 no. dale, Mafia, dale. Sí, muy interesante ese tema de las excluidas y que tú estabas mencionando, ese temor como a que pues, las entidades de vigilancia y control las intervengan y puedan frenar el press. Yo les compartía el otro día esa experiencia tan bonita que me encontré en la práctica. Si bien yo tenía ese temor al inicio, lo que encontré fue lo contrario de parte de estas entidades, fue apoyar el PRE una vez lo entendieron y de hecho estar a disposición de colaborar porque efectivamente en últimas lo que se busca es la continuidad de las entidades excluidas, ¿cierto? Sin importar su inspección o vigilancia. De hecho, pues si voy a intervenir una entidad de estas, realmente es buscando precisamente que no se cierre, que preste el servicio y la relevancia acá es que las excluidas normalmente prestan servicios que son muy importantes pues para la sociedad. Pues, tenemos los servicios de salud, tenemos servicios de educación, entre otros, que son muy relevantes y pues, lo que estamos buscando y lo que es ideal es que continúen. Claro, Carol. Bueno, yo muchas gracias, doctora Diana, por la invitación y a todos los que están conectados, Mafe, me da alegría siempre verte, doctora Diana, doctor Gabriel, muchas gracias por este espacio, lo necesitábamos de verdad. Un tema que yo siempre pienso con las excluidas es que cuando uno no está en el ecosistema y le dicen ya puedes, pues uno se queda pensando y yo creo que todos los excluidos desde el 2006 dijeron, no, a mí no me metieron en ese ecosistema de insolvencia. Y todavía a pesar de, digamos que todo lo que hemos cancaneado, que pena la expresión, hasta hoy, pues todavía muchos o no lo comprenden o no van más allá de entender que esto sí tiene fuerza, que esto sí tiene fuerza vinculante, que sí se puede, que tiene seguridad jurídica, que tiene fuerza jurídica. Y ahí es donde creo que estos espacios le otorgan muchísima fuerza y posibilidades a aquellos que estaban allá, dijeron, no, a mí nunca me invitaron a este Nunca. baile y Sí, ahora me están invitando. ¿Cómo es que se come esto? Y esto es sí. lo que creo que tienen que hacer o que tenemos y que estamos trabajando pues todos los días en esto, porque los excluidos no solamente tienen la posibilidad ya ahora de entrar en este ecosistema, sino Sí, señor. también de tener otras posibilidades, el del artículo 84, y pensar definitivamente, por ahí está Espérame Hernando un con el segundo, micrófono por abierto. favor. Hola Sí, Hernando, tienes el micrófono abierto. De la sociedad. hola. Damos un segundito, por Doctor favor, para Hernando que Rueda, Espérame. que está responda por la ahí con el reunión. micrófono abierto. Perfecto, sí, bueno, tenemos. Hernando Rueda, Hola, por favor, apague el Hernando micrófono. Rueda, Creo que Hernando lo Rueda. podemos Bueno, silenciar desde acá. Buenas yo tardes. estoy Tú lo tratando, puedes. ¿Cómo ya. están? Ya lo silencio. Entonces, Muchas para mí es Chao. muy gracias. grato poder Un hacer este segundo. enlace de esta reunión. Eh, Listo, Ya, perfecto. Muchas gracias. Qué pena. ya. Listo. Entonces, digamos que ese era el comentario un poco para darle también ahí en mucho sentido a lo que la doctora Adriana nos comenta sobre excluidos y que de verdad piensen en que se trata de otra forma de ir a un procedimiento de insolvencia. Y no es Sí, una negociación fría, allí solamente de revisión de números, sino que efectivamente se trata de una mediación. Y yo siempre le doy todo el mérito a la Cámara de Comercio de Medellín, que fueron quienes en su momento, incluso antes del 2020, que tuviéramos todo este momento, y eso ya lo hablaremos, siempre se pensaron en la posibilidad de la mediación como método de resolución de conflictos para poder llevar a las empresas a lo que todos queremos, y es que continúen, que sobrevivan, que sigan a pesar de los problemas. Muchas gracias. listo. De acuerdo. Gracias, Carol. Ahora el siguiente tema, y aquí le doy la palabra a la doctora Carol Pastrana y a Adriana, y es em, ¿cómo le fue al PRE? Sí, eso también desde el punto de vista numérico, que a uno le gustan los números. ¿Cuántos sujetos, pues podría ser persona natural comerciante o persona natural controlante o cualquiera de los sujetos adicionales del segundo o los excluidos? ¿Qué pasó durante la vigencia del decreto 560 de 2020 hasta la sentencia de octubre de 2023, que nos dejó sin los mecanismos? ¿Cómo le fue al PRE o al PRES, Carol? Bueno, yo siento que fue siempre ganador. Tuvimos más de 150 casos a nivel nacional. Las cámaras coordinadoras de los centros de conciliación, pues de las cámaras coordinadoras, que somos Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga y Bogotá, pues siempre estuvimos muy al tanto, pues de darle soporte y darle soporte a las demás cámaras de nuestras regiones.
Tuvimos más de 150 PREs, no sé, Mafe, si tiene algún otro dato. Bogotá tuvo más de 50, Bucaramanga tuvo más de 30, Cali más de 27, creo yo. Medellín ya nos darás tú el dato, Mafe, que no lo tengo tan cerquita, pero de Nosotros ahí para somos abajo, 23, Carol. muy bien. Entonces, creería que hubo reconocimiento aún en esta etapa difícil que fue nuestra etapa de declaratoria de emergencia económica, social, ecológica y demás. eh, Intentar un procedimiento diferente, darle la posibilidad a eso que el gobierno nacional, pues a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y por supuesto la Superintendencia de Sociedades dijeron, bueno, apostémosle a algo diferente para no dejar que nuestras empresas se caigan y tengamos más procedimientos de reorganización en las superintendencias, porque digamos que ahí había un miedo de cierres y liquidaciones. Entonces, darnos pues esa posibilidad de estos procedimientos extraordinarios y estas herramientas extrajudiciales, pues fue importantísimo por lo que les dije ahora también le da, le amplía la posibilidad y nos amplía a nosotros como centros esa forma en la que sabemos hacer lo que sabemos hacer es la resolución de conflictos. ¿A través de qué? De los métodos que a veces creo yo que para los abogados son, uy, no, pues yo no quiero eso, yo quiero demandas, yo quiero reorganizaciones, yo quiero ir a súper, yo quiero ir a juzgados, pero resulta que hoy el abogado, pues que está más a la vanguardia es quien usa estos procedimientos que, como lo dijo la doctora Adriana al principio, esto es expedito, es en 3 meses, yo poderle decir a mi cliente, en 3 meses le tengo la solución a esto. Y le tengo la solución sentada con los acreedores mirándome como deudor y como persona, ¿sí? Entonces creería yo que eso le da una posibilidad diferente y creo que nos fue muy bien. Las cámaras, pues estamos preparadas. Yo siempre digo a nosotros, por allá el decreto 491 nos dijo en pandemia, ustedes no paran y no cierran. Creo que nosotros, los centros de conciliación y arbitraje, no paramos ni un día, no tuvimos suspensiones, no tenemos vacancias judiciales, nosotros nos toca derecho y con el equipo que tengamos y con todo el estudio y trabajando durísimo para poder atender a una persona o a 1000 personas que lleguen a preguntar. Entonces, ahorita hablaba con el doctor Juan Carlos Aguancha, director de Barranquilla, aquí vienen a preguntar mucho. Estoy absolutamente convencida de eso. Nos preguntan mucho. ¿Para qué? Para poder tener las certezas de que esto sí funciona, de que esto sí se puede hacer, de que sí vamos adelante. Entonces yo creería que desde que tuvimos esa posibilidad del PRES con el decreto 560 y su reglamentario, que ahí sí hubo reglamentario rapidito, con lo cual me pareció pues buenísimo porque pues nunca paramos. Hoy y hasta la declaratoria de la inexequibilidad, que por supuesto, de la inconstitucionalidad, pues que obviamente iba a pasar. Eh, Creo yo que nos fue muy bien, más allá de pensar que esto no salió muy bien porque apenas son 50 casos, pensarían algunos, ¿no? Porque si uno lo mira en términos de número de demandas, pues diría, no, pues eso no es nada, pero resulta que son 150 empresas que lo intentaron. Y yo Sí. tengo, y yo tengo aquí un caso en Bucaramanga que es uno de los restaurantes que más quieren aquí, que tiene una torta de chocolate que todo el mundo ama y que esa empresa continúe a causa, pues, o a gracia, pues, de nuestro procedimiento de recuperación empresarial, pues, es importante para las regiones. Pues, creo Ujú. que el punto es positivo desde este punto de vista. Listo, Carol. Como Dianita, operador, es el, al otro lado de porque acá hay operadores diferentes. Entonces, desde el punto de vista, como lo dice Carol, que está hablando a título personal en su experiencia, obviamente las cámaras respondieron. Y yo, por ejemplo, yo debo decir, ¿por qué yo no llevé ningún pre? Porque me parecía costoso. Me parecía costoso, pero bueno, ya no, pues eso ya queda superado por la agilidad, por la autocomposición, por el servicio que brindan las cámaras de comercio, por los mediadores que están en las listas. Entonces, no sé, la doctora Adriana que también nos iba a contar cómo le fue al PRES en pandemia. bueno, yo lo resumiría de varios puntos que para mí son supremamente importantes. Para mí el decreto 560 marca un antes y un después en la manera como las empresas colombianas acceden a procesos de recuperación empresarial o de reorganización y ahora son más rápidos, más cercanos, como lo dice la doctora Caro, y más accesibles para todos. Hoy, gracias a ese decreto 560 que tenemos la ley 2437 ya como una legislación permanente, cualquier empresario puede iniciar un proceso de insolvencia
directamente desde su Cámara de Comercio, sin trámites excesivos y con rutas simplificadas, que eso es lo más importante, ¿sí? Esta ley o el decreto 560 en su momento, ¿sí? Convierte la insolvencia en una herramienta para mí importantísima de rescate, porque nosotros vamos en Cali, hicimos el primer PRE en Colombia, y yo vamos en estos días que era una cafetería de colegios. Imaginen en pandemia, colegios cerrados, casi 2 años, los niños desde la casa estudiando. Y en estos días fui a uno de los mejores colegios que hay aquí en Cali. Cuando llegué, el letrero grandote de la empresa que salvamos, usted no se imagina, Gabrielito sí lo había visto porque el hijo de él estudia allá, pero a mí me dio una emoción enorme cuando vi esa cafetería tan impecable y tan hermosa donde se pudo conservar la empresa, los empleos y sobre todo los proyectos y los sueños que ellos tenían de crecer. Para mí la clave del decreto 560 y hoy ley 2437 es simple, es acercar la justicia empresarial al territorio de cada uno de los empresarios. Ahora, a través de las cámaras de comercio y de procedimientos que son supremamente claros, y para mí las tarifas pues son de acuerdo, lógicamente, a los pasivos que tenga cada empresario. O sea, aquí no miramos si es el super empresario, y además recuerden para los que no han llevado nunca un PRE, aquí el deudor escoge con qué categoría va a negociar. Entonces dice, yo no quiero tocar los proveedores. No, mis proveedores son lo más importante, no quiero meterlos. Mis trabajadores, yo estoy al día. Yo solamente quiero negociar con la categoría de financieros. Entonces, es muy lindo porque en realidad agiliza también muchísimo este procedimiento. Y es una ley que llegó definitivamente no para cerrar empresas, sino para darles una segunda oportunidad. Para mí, eso es el 560, Dianita. Listo. Perfecto. Ahora, un tema que obviamente, simplemente para anotar algo, el que el PRE y el NAR, la negociación de acuerdo de reorganización, puedan ser sectoriales, yo creo que es uno de los hits de ese decreto, que ahora se refleja en la ley 2437, y es definir hasta dónde o a quién se afecta, hasta dónde va la onda expansiva de la insolvencia, y poder uno dejar por fuera a los que no necesita afectar por una crisis empresarial, que normalmente es una crisis en liquidez. Quizás no es una crisis en los activos, sino en la liquidez que puede tener diferentes causas. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes ventajas de esas dos instituciones del NARI y del PRE. Ahora la siguiente pregunta es para el doctor Gabriel, y es el tema, y para Carol también, el tema del tránsito normativo, porque a pesar de que la sentencia de la Corte era esperable, pues si no se hubiera dicho no, nada, no hubiera pasado de pronto nada, o de pronto sí se hubiera caído, en fin, eso ya no nos suma. Pero, ¿qué pasó a partir de la caída de los decretos con los procedimientos que ya habían arrancado, con los procedimientos que ya habían concluido con acuerdo, con los acuerdos que estaban a puertas de una validación, si se pudiera decir así? ¿Qué fue lo que nos pasó? Y si tenemos aún hoy casos actuales de esa situación. Entonces, si quieres, Gabriel primero y después Carol. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes de contestar esa pregunta, quería hacer como una alusión al tema del 560, y es cómo la pandemia, que en su momento fue algo, un momento lleno de incertidumbre, temores de todos, se convirtió en una oportunidad, y en materia concursal, sobre todo con la creación del decreto 560, ¿sí? Entonces, otro punto que quería tocar
es el tema de la flexibilidad, adicional a lo que manifestaban ahorita, Adriana, de que se puede negociar por categorías. Otro hit de este decreto 560, que está ahorita en la 2437, es el pago simultáneo a acreedores de diferentes categorías. O sea, esa rigurosidad que tenemos en la ley tradicional, en la 1116, obviamente con sus excepciones, nos permite, elaborando un buen flujo de caja, un plan de negocios, hacer los pagos simultáneos, porque ese pago con prelación legal a veces dificulta los votos, porque un acreedor de quinta clase que le van a pagar en el mes 9 pues no va a estar con ganas de dar un voto positivo. Entonces, ese fue otro punto importante de la 560. Frente a la pregunta de la doctora Diana, la contesto con una frase, fue un dolor de cabeza. Porque, ¿cómo le explicas tú a un cliente que porque un decreto no fue prorrogado, ¿sí? Por la inexequibilidad de la Corte Constitucional frente al decreto que prorrogaba el 560, nos quedábamos sin piso jurídico? Entonces, fue muy, muy tenaz, pero tenemos un caso, una experiencia que tuvimos específicamente con un press coordinado. Era un press donde había una sociedad que la controlaba otra sociedad y que arriba habían tres controlantes, fue un trámite 5 en 1, y contamos con la fortuna de que la Superintendencia, Intendencia Regional de Cali, estableció lo siguiente, esto sí lo quiero leer al tenor literal, es un caso que llevamos, dice: en consecuencia, este despacho advertirá a todos los interesados en este concurso que por el efecto del fallo en exequibilidad del inciso 2 del artículo 96 de la ley 2277, contenido en la sentencia 390 del 4 de octubre de 2023, proferido por la Corte Constitucional, el proceso adelantado en nombre de la sociedad X se surtirá en lo sucesivo por lo dispuesto en el régimen de insolvencia contenido en el artículo 84 de la ley 1116. Entonces, ese fue un caso donde cuando derogaron, digamos, el 560, el trámite ya estaba admitido. O sea, la validación como tal ya estaba admitida. Entonces, la superintendencia, digamos, en aras de salvaguardar el interés jurídico tanto de la compañía como sus codeudores y como los acreedores, pues le dio ese tinte de adecuación al artículo 84, y eso nos permitió pues que el trámite a la final lo pudiéramos sacar adelante. No obstante, sí conozco un caso, creo que aquí incluso está la doctora Doris, que fue la mediadora de ese caso, y ese caso el Deportivo Cali, que fue un caso muy mediático, donde ellos logran el acuerdo y pactaron que la validación fuera por arbitraje. Cuando le llega al árbitro esa validación, estaba derogado el 560, el árbitro dijo: mire, yo no tengo competencia y yo tampoco lo puedo adecuar al artículo 84 porque yo no soy juez, yo soy la superintendencia. Entonces rechaza la validación, y ahí tengo entendido que el Deportivo Cali sufrió las duras y las maduras a tal punto que le tocó meterlo por juzgado, el juzgado se lo rechaza, lo mandan a la super, y a la final la conclusión a la que llegamos fue que les tocó tramitar el tema por la 550. Afortunadamente con un final feliz, donde pues ya el Deportivo Cali tiene un acuerdo firmado y todo lo que sabemos de que hay nuevos inversionistas, o sea, como que el panorama fue bastante favorable, pero digamos que el camino fue un poco tortuoso. Entonces digamos que fue caótico, y afortunadamente en aras de salvaguardar la seguridad jurídica, las intendencias intentaron buscarle la comba al palo y adecuarlo al artículo 84. Creo que esa es eh, la forma en cómo se han salvado estos procedimientos pues ante la derogatoria del 560, que afortunadamente pues ya con la vigencia de la 2437 ya están vigentes de nuevo. Ahí solamente antes de que Carol intervenga y sin quitarle las ideas ni el tema es, esto lo que pone de presente es algo que aún hoy nos trasnocha y es qué pasa después de vencido el término del PRE y mientras no nos admiten, porque la protección cesa, la protección que ofrece el PRE, una vez cumplido el término del PRES en Cámara de Comercio, cesa esa protección y se pueden reactivar los procesos, se pueden iniciar nuevas ejecuciones. Entonces es por eso la relevancia de la validación uno, y precisamente que la validación lo que hace es traer ausentes y disidentes al foro, ¿sí? Entonces ahora sí, con esas dos pequeñas anotaciones, Carol. Bueno, yo sigo en la línea
del doctor Gabriel, porque definitivamente fue un caos en ese momento la declaratoria. El ciudadano preocupado que hoy apenas aterricé, que es el doctor Andrés Felipe Padilla, que es un gran estudioso, uno de los abogados que yo más admiro, pues es súper estudioso, pero él es el que presenta esta solicitud y creo que pues está clarísimo porque evocó pues ese principio de unidad de materia que por supuesto iba a tener las consecuencias que tuvo, pero para nosotros como centros que tenemos ese servicio exclusivo, pues fue un poco... eh, hubo un poco de temor, pues saber qué íbamos a hacer. Entonces hubo un momento cero en que dijimos, acaba de salir la declaratoria, los pres, yo por ejemplo, acá en Bucaramanga creo que actué así, creo no, estoy completamente convencida y lo recuerdo perfectamente, los pres que estaban radicados a la fecha, nosotros los terminamos. Digamos que no tuvimos ninguna situación como lo señala el doctor Gabriel de tener un arbitraje allí como en la puerta, pero yo creería, y lo digo aquí abiertamente, si hubiese tenido algún tribunal o alguna posibilidad de tribunal, yo hubiese seguido adelante eh, con esto así la norma estuviera derogada, pues declarada inexequible, porque para mí, digamos que hay cuatro puntos importantes y es qué hacen esas personas, esos empresarios que tenían la norma vigente cuando iniciaron, ¿no? El procedimiento. ¿Qué pasa con esa situación jurídica consolidada? Alguien, digamos que pensó en esa posibilidad de decir, venga, es que yo tenía la norma y ya empecé, me tienen que dejar terminar. ¿Qué pasa con los derechos adquiridos de ese empresario que ya tiene su procedimiento de recuperación andando, ¿no? No le podemos decir, no, qué pena, pero ya no tenemos posibilidades de competencia, entonces hay que cerrarle la puerta. Yo, digamos que el entendido aquí en Bucaramanga fue sigamos y terminemos todo lo que tenemos en este momento activo por el debido proceso, por la confianza legítima en la ley y en el Estado, ¿no? Creo que eso para nosotros era como importantísimo cumplirlo y lo que digo, o sea, si hubiésemos tenido algún tribunal, seguramente hubiésemos seguido adelante, no tuvimos ningún caso como el Deportivo Cali que me pareció bastante engorroso y bastante duro para ese empresario que decide poner, ¿no?, en consideración de un procedimiento de recuperación empresarial la posibilidad de la negociación de sus deudas y resulta que cuando aparece por allí una cosa jurídica de nosotros que solamente entendemos los abogados, entonces le dicen, no, qué pena, pero ya no puedes seguir por aquí. ¿Qué nos ha pasado? Y es que muchas de las validaciones que quedaron, no sé si este es el momento para hablar de esto, doctora Diana, pero muchas de las validaciones que quedaron allí con Sí, el sí. 560 hoy se están presentando para la validación. Entonces, allí hay, digamos que asuntos que hay que revisar, ¿no? El tribunal, pues por supuesto, ya lo veremos más adelante, pero definitivamente lo que tuvimos hasta el momento de la declaratoria, lo atendimos, lo que estaba radicado, lo que estaba en trámite, y pues a partir de ese día, al otro día, pues ya no volvimos a recibir absolutamente nada hasta que nos sorprende la noticia. No recuerdo bien si fue como un 8 tal vez de noviembre o de diciembre, que nos dicen como, miren que ya va a salir la norma y salió la norma y ni supimos y al otro día amanecimos con 2437 nueva, pues todos celebrando muy contentos, pero digamos que ese fue un bachecito ahí que tuvimos entre el año 2023 y 2024, que perdimos un poco esa fuerza que traíamos del 560 y esas posibilidades para los que están incluidos en ese ecosistema de insolvencia y los, por supuesto, los excluidos que también tenían esa posibilidad, que hoy la tienen nuevamente. Claro que sí. Yo creo que ahí en el tema de la validación volveremos ahora, Carol, para comentar lo que estabas diciendo. El siguiente punto es que está Carol nuevamente es si hay alguna diferencia entre el PRES del decreto 560 y el PRES de la ley 2437. Nosotros acá hicimos un ejercicio en la firma que lo compartimos en el chat, que era que no había subsistido en la ley, para que uno no pensara, ah, sí, eso yo lo vi, no, pero de pronto eso no pasó. ¿Qué tenemos ahí frente a lo que está en el 560 y lo que quedó en la ley 2437? Bueno, digamos que en el 560 se hablaba de la posibilidad del uso de métodos de resolución como posibilidad. En esta 2437 sí dice, usted puede usar cualquier método de resolución de conflictos para resolver objeciones u observaciones. Digamos que hay una claridad y una fuerza mayor que se le da a los métodos de resolución. Esto no venía en la 560, lo trataba ahí por encima, pero en la 2437 sí lo trae pues muy claramente en el artículo 7 de la 2437. También otra cosa que nosotros desde los centros pensamos y es en darle celeridad y darle más posibilidades a ese deudor
y darle un poco más de protagonismo al mediador, no tanto al centro, pues por supuesto que nosotros somos quienes impulsamos, quienes administramos, quienes le damos pues todo ese apoyo administrativo a los mediadores que son nuestros operadores, pero en ese sentido pues que el mediador tuviera más protagonismo en su negociación, porque al final el mediador es el que tiene esas habilidades para llevar una negociación hasta el final y pues darle el tiempo suficiente que requiere, porque esos 3 meses son volando, ¿no? Y hacer una negociación de lo que hablaban ustedes ahora de miles de millones de pesos, pues es una posibilidad muy grande, pero también es una responsabilidad importante. Entonces yo creo que allí darle esa posibilidad al mediador de lucirse en todo el trámite, pues creo que es importante. Y hay una diferencia también en la declaratoria de las empresas. Esto no lo teníamos antes y es la declaratoria de la misma empresa y de su responsabilidad de decir, venga, yo no tengo o no estoy sujeto a otro régimen de recuperación. Eso digamos que no lo teníamos antes. Le dejaba o se le dejaba un poco al centro esa responsabilidad de saber si ese empresario estaba sujeto a otro régimen de recuperación, pero pues nosotros, salvo lo que aparece en el registro mercantil, pues no tenemos mucha más información y quien tiene esa información es el mismo empresario. Entonces yo creo que allí le da la posibilidad al empresario, antes de iniciar un préstamo, de mirarse, mirar yo qué tengo, mirar yo qué dije en mis estatutos, mirar yo dónde estoy, ¿no? Cuando ya yo sé para dónde voy, entonces digo, perfecto, este es mi camino. Yo siempre lo he dicho, los métodos de resolución de conflictos son varios y es un conflicto solito. Entonces yo puedo decir, me voy por aquí, me voy por aquí, me voy por aquí, o me voy para la superintendencia, o me voy para el juez, o me voy, o me voy para una demanda. Y allí es donde hay posibilidades gigantes en los procedimientos de recuperación empresarial o en el NAR hoy, de poder revisar pues para dónde nos vamos, pero esa es una diferencia que creo que es importante que los que están aquí, quienes nos están oyendo, que sepan que revisen siempre si tienen un régimen de recuperación especial para ellos. Ahí me surge una pregunta y estas se las hago a Carol y a María Fernanda. Y es, yo le oí al doctor Gustavo Piedrahita que no habláramos de métodos alternativos de resolución de conflictos, sino como para no dejarlos ahí como, no lo piense de primeras, esto es como el segundo pensado. Eh, Cuando salió este universo normativo y resucita con la ley 2437, yo digo, hay 7 mecanismos sin pasar por la 2445, no, porque ahí se nos vuelve un poco tutti frutti. Tendría un empresario general, tendría 7 mecanismos entre recuperatorios y liquidatorios, pero entonces toca ver el tamaño del activo y no sé qué. Pero ahora que Carol decía, puede acudir a cualquier método alternativo de resolución de conflictos para efectos de las objeciones y las observaciones. ¿Eso cómo lo entienden ustedes? ¿Es ya cerrado el acuerdo? ¿Yo puedo no ir a un árbitro, sino a un amigable componedor? ¿O cómo se imaginan eso? ¿O en qué estadio del trámite puede hacerse uso de esos métodos alternativos? Mafe. Bueno, Diana, antes de responder a la pregunta, quería complementar algo para que no se nos vaya a quedar por fuera de lo que está diciendo Carol sobre el protagonismo del mediador, que para mí es el gran plus del procedimiento de recuperación empresarial. Esa persona que es muy experta en negociación y que está ahí trabajando, su única misión es sacar ese acuerdo adelante. Y es tanto ese protagonismo que una gran diferencia es que podemos escoger al mediador. Ahora es una de las grandes novedades. Lo podemos escoger, entonces quería complementar eso para que nos quede claro a todos, eso no existía antes y es porque se genera esa confianza en esa figura. Quiero buscar el más experto, pues el que yo considero más experto, más adecuado de pronto para pues el tipo de empresa que tengo. Entonces, esa novedad es muy importante. Respecto a los métodos, que hoy en día, Ana, porque yo soy una de las que aparece en todo lado evangelizando, diciendo no son Max, ya son MRC, quitemos esas alternativas, no somos un plan B, somos un plan A. Le explico esto a mis estudiantes de métodos de pregrado de la siguiente forma y creo que ustedes de pronto me lo entienden mejor que ellos porque nosotros tuvimos por allá un jueguito que era una cajita con fichitas en forma de corazón, de estrella y esa cajita tenía las mismas formas y uno jugaba como metiendo las formas a los conflictos
y los métodos de resolución de conflictos son la misma cosa. La caja son los métodos donde incluso podemos encontrar la jurisdicción ordinaria y esas formitas son los conflictos que tenemos. Entonces, como abogados tenemos que buscar cuál es el método que encaja con nuestra situación o conflicto e ir allí. Y por eso es que tenemos un abanico tan grande, Diana, y todos los que nos están escuchando, de métodos, no solo los que llamamos métodos típicos, que son los que están regulados, como el arbitraje, la amigable composición, la conciliación, sino que hay una cantidad de otros métodos innominados, o sea, que ustedes ponen ahí en cualquier inteligencia artificial que les guste y se pueden quedar una noche entera ahí cacharreando y preguntando. Pero ahí está el mini trial, los dispute boards, están pues la evaluación neutral, el Ombudsman, Ombudsperson, hay cantidad de métodos y no tienen que estar regulados para poderlos aplicar. Entonces podríamos incluso estar hablando que podemos traer figuras que nunca se han aplicado en Colombia para resolver objeciones y observaciones, lo que es muy interesante, ¿cierto? Salirnos como de la caja y buscar precisamente la que se adecue más a la situación. Y respecto al momento, es una pregunta que yo también me he hecho, porque no, como está redactado, veo que puede ser en cualquier momento, ¿cierto? Podría uno incluso estar en plena negociación y decir, pues, que sería raro porque pues, uno tiene ahí un mediador que ya está haciendo esas funciones, pero de pronto uno podría pensar en una figura no tan mediadora, sino en un arbitraje, pero no sé cómo sacar ese arbitraje, pero tan rápido, porque el término del preso son 3 meses, que sí nos permita resolver esa situación, pero podríamos tener otras como amigable composición, que sí es mucho más corta, o ese evaluador neutral también podría ser muy útil para que nos diga en medio de la negociación de los 3 meses, pues cuál sería la resolución a esa observación si no logramos con el mediador ponernos de acuerdo. Y de hecho, cuando, como les comentaba, doy clases de conciliación, les recuerdo muchas veces que a veces como conciliadores, en este caso el mediador, una propuesta de mediación puede ser, venga, por ahí, ustedes no se van a poner de acuerdo, busquemos una opción más práctica de solucionar esto y puede ser una amigable composición, como les acabo de decir, o un arbitraje. Y pues claro, cuando ya vamos a un escenario donde tenemos un acuerdo que vamos a buscar validar, sí que pues es importante recurrir a los métodos. Mira, María, antes de que continúes, uno podría No, pensar ya, incluso en una, siendo muy creativos, en una mediación, dentro de la mediación, con otro mediador, podría ser comediadores, comediadores. exacto, para poder revisar el tema de objeciones y observaciones. Sí, sí, sí. Y creo que sería absolutamente válido. Claro. Ahí nos empatamos con otro tema y muchas gracias a las dos por la ilustración. Nos empatamos con el otro tema que es la validación. Si creemos que la validación es importante o indispensable, o podríamos pensar, que ayer lo decía Gabriel, ¿por qué me toca validar? Y aquí yo con mis años puedo decir que nosotros tuvimos un método súper desjudicializado que fue la ley 550 del 99, que lo que hizo fue poner en suspensión el concordato y decir, bueno, en esta crisis, ¿no? Que fue una crisis sistémica diferente, pues la pandemia no fue una crisis sistémica, fue la última crisis sistémica que hemos tenido en el país, la del año 99. Se decidió que el acuerdo aplicaba a ausentes y disidentes sin necesidad de validación u homologación judicial, y para poder demandar la legalidad del acuerdo, el acreedor que no estuviera conforme con el mismo tenía que votar negativo y demandar dentro de los 2 meses siguientes el acuerdo. Em, ¿Por qué la ley 1116 vuelve cuando se unifica el régimen y trae otra vez en un solo escenario liquidación y reorganización y acoge otra vez la judicialización? ¿Sí? Judicializa el trámite nuevamente. Cuando hay crisis, los mecanismos concursales tienden a desjudicializarse, como pasó con los decretos. Cuando ya no hay crisis, los mecanismos tienden a judicializarse, porque hay tiempo, ¿sí? O se tiene la idea de que hay tiempo.
pero la judicialización vuelve como respuesta al abuso que se vio en los acuerdos de ley 550, ¿sí? Por eso vuelve y porque la economía vuelve a estar normal, si se pudiera decir. Por eso llega la ley 1116 a finales del 2006, entra en vigencia en el 2007. Pero simplemente eso es una referencia histórica de por qué no continuamos con la ley 550. Em, Ahora, con el PRES como lo tenemos hoy por hoy, la norma prevé una validación. Estamos pendientes del decreto, pero uno vuelve a la pregunta, ¿será que sí se necesita una validación de este tipo de acuerdos? Y entonces ahí Gabriel, quien fue el que lo planteó ayer, dijo, ¿yo por qué tengo que validar? Yo debería tener mi PRES y listo. El mediador me entrega mi certificación y le aplica a todo mundo. Entonces, Gabriel, cuéntanos esa visión tuya, más allá de la referencia histórica, eh, ¿cómo podría ser o qué opinas sobre ese punto en particular? Diana, sí, mira que yo en varios escenarios académicos, que la Cámara de Comercio de Cali, que tanto también tenemos nuestro grupo de estudios, siempre he sido un enemigo de la validación, por varias razones. Y voy a dar la primera. El tiempo que nos ahorramos en el PRES, expedito, de lograr el acuerdo, de que el mediador y los asesores, mejor dicho, estemos 100% en el tema, pues lo perdemos en la validación. Nosotros, el caso que les comenté del excluido, el juez civil de circuito se demoró 3 años en validar el acuerdo. Entonces, el tiempo que ganamos en cámara, que fue espectacular, pues lo perdemos en el acuerdo. Segundo, a mí me parece que eso desfavorece más a los acreedores que al mismo deudor. Porque el deudor, mientras validan y si quedó bien establecido el acuerdo, pues no puede empezar a pagar hasta que no se haya validado el acuerdo. Y también quiero hacer referencia a que tenemos mecanismos extrajudiciales que incluso llevamos en Cámara de Comercio que no requieren validación, como es la 2445. En los procesos de insolvencia de persona natural o comerciante, si se logra el acuerdo, pues es vinculante para todo el mundo y no tiene que irse a ningún juez para que lo valide. Adicionalmente, por otro punto, y es que en la experiencia que hemos tenido nuestros precios, y me gustaría pues también escuchar de pronto a las demás, doctora María Fernanda y Carol, no, nunca he visto un caso, y hemos llevado varios afortunadamente, donde se presenten objeciones a las obligaciones. Porque es que cuando tú entras a un pre, pues tú estás con estados financieros, presentas hasta la declaración de renta, e inventarse un crédito es imposible. Las objeciones que se presentan en estos trámites concursales es o por el capital o por la clasificación si fue en primera y yo digo que es tercera, pero eso se termina conciliando. Entonces, en los trámites extrajudiciales, si hay un buen mediador, pues esas eventuales objeciones que se presentan siempre se concilian y si se hace un acuerdo respetando la prelación legal de los créditos o si son pagos simultáneos que lo permite la norma, si están vinculados todos los acreedores, ¿por qué tener que validar para extender los efectos del acuerdo a los ausentes o disidentes? Digamos que esa es como mi teoría y mi crítica a la validación. Ahora bien, si necesitamos validación o no necesitamos validación, depende. Porque nosotros, el caso que dijo Adriana de la clínica, por obra y gracia del Espíritu Santo, porque no puedo decir otra cosa, logramos el 100% de los votos. Entonces allí no necesitamos la validación. Pero si tú tienes acreedores que te votaron negativo, pues tú tienes que extender los efectos del acuerdo sí o sí. Ahora, quiero tocar un tema que tocó Diana ahorita, y eso ahí genera algo de inseguridad jurídica. Desde la validación del acuerdo, perdón, desde el lograr el acuerdo en Cámara a que el juez del concurso valide, en ese espacio de tiempo estamos esquivando balas, literalmente, porque el acreedor que votó negativo puede iniciar un proceso ejecutivo. No hay norma que diga que entre el acuerdo y la validación no se puedan presentar procesos. Lo que pasa es que aquí en Cali los abogados de los bancos tienen cierto colegaje con uno y le dicen, doctor, vea, le vamos a iniciar el ejecutivo. Entonces uno va a la super y venga, admítame rápido porque me van a iniciar el ejecutivo este que me votó negativo. Entonces, eso es otra, digamos, crítica que puede haber, y es que ante la morosidad de la super, en ese lapso de tiempo entre el acuerdo y la admisión,
pues hay unos riesgos. Por eso yo soy muy amigo de la validación bajo el arbitraje, que el único que tuvimos, que los bancos, los acreedores financieros nos dieron, listo, nos sometemos al pacto arbitral, lo sacamos en 2 meses y medio. Y una validación súper, digamos, que salió muy, muy rápidamente. Entonces, esas son como las críticas que le hago a la validación y la invitación a que los acreedores pues acepten el pacto arbitral. Por ahí hay una teoría que pronto me gustaría escuchar de María Fernanda y Carol de la aceptación tácita del pacto arbitral, que a mí me parece un poquito arriesgada, pero creo que en la práctica se ha dado. Entonces, sí, básicamente esa es como mi crítica a la validación, que creo que cuando salió la 2437 yo pensé que de pronto iban a eliminar la validación, pero veo allí que siguió y tenemos Claro, que someternos. Gabriel, pero claro que tenemos que hacer claridad y es, Diana, que una vez que nosotros firmábamos el acuerdo del PRE, casi que inmediatamente estábamos presentando la validación. Entonces, eso detenía a las entidades que no habían votado positivamente el acuerdo, ¿sí? Entonces, también es la agilidad de uno de saber, esto va para juzgados, esto hay que hacerlo inmediatamente, o sea, no se puede uno quedar dormido en los laureles y el mediador en ese sentido es vital, ¿sí? Es vital porque él y la Cámara de Comercio pues son los que remiten como tal ese expediente a donde corresponda, ¿no? Entonces, es muy importante estar muy sincronizados en eso. Doctor Sí, Gabriel, es que nos dale, dale, dijiste Caro. muchas cosas. Nos dice muchas Sí, veces, y doctora Diana, por favor, no me vaya a sacar del, del no, no, webinar. no. Eh, digamos que yo no estoy de acuerdo solamente por el principio de voluntad de las partes, que es fundamental en los métodos de resolución de conflictos, o por ejemplo, en estos que es mediación, conciliación. Tú vas en la 2220, pues van los que tienen que ir al baile, porque los invitamos a la conciliación, y si no, el conciliador dice, qué pena, pero aquí me falta tal persona que tiene derecho a estar aquí, y lo invita a la conciliación, si no, no se puede levantar acuerdos. Igualmente van en la insolvencia de persona natural no comerciante, también van todos los acreedores, porque es una obligación de la norma que vayan todos. Aquí, y digamos que esto es una de las posibilidades grandes que tiene este PRES, es que yo puedo invitar solamente a las clases que yo quiera, digamos lo que hablábamos antes. Entonces, al yo no tener a todos, pues digamos que esa voluntad de las partes, todos de decir sí o de decir no, o de ser ausentes y disidentes, haber votado no, pues obviamente ahí creo que se fractura un poco el tema de la voluntad de la parte para que el mediador sea quien tenga la posibilidad, cuando es un método de resolución de controversias autocompositivo, para tomar decisiones por todo el colectivo de acreedores. No, no sé si me hago entender. Yo sé que esto estaba un poco en contraposición de lo que nosotros pensamos, pero creo que hay que garantizarle también a todos, incluso a los acreedores, que nosotros los tratamos divinamente, porque para que hayan buenas mediaciones te necesitamos buenos acreedores, buenos apoderados y buenos deudores. Entonces, en ese sentido, creo que ahí hay un asunto de la invitación y de la fuerza vinculante. Ahora, lo ideal es que tengamos pres con todos los acreedores, que todos vayan, que todos escuchen, que todos estén dispuestos a negociar, porque esa acta de mediación tiene fuerza vinculante. Lo dijo ahora la doctora Adriana, lo mencionaste tú también, y pues desde que todos estén de acuerdo, pues se levanta el acta de mediación y esa no tiene tutía y no necesita validación. Ahora, ¿qué necesitamos de verdad? Es esa reglamentación del arbitraje, porque ahí sí tendríamos un diferencial para que no pasen Mm. tiempos en otros lugares. No digo que no lo hagan de manera acelera, me imagino que tienen sus tiempos por sus procesos y por la operación normal de lo que se recibe en juez de concurso, pues superintendencia, pero nosotros pues tenemos en los centros pues esa, digamos, esa gabela de que somos rápidos y somos celeros, y los arbitrajes sí resuelven rápidamente los temas de validación y extender los efectos ausentes y disidentes, y habría más garantía para ese deudor. Lo que no quiere decir es que si yo levanto un acta de mediación, como pasó con el Deportivo, yo tenga, o esa acta no tenga validez, que nos faltó decirlo de pronto, doctora Diana, en la pregunta anterior. Sí, esa acta tiene toda la Sí, claro. validez y tiene toda la fuerza vinculante, y yo sigo cumpliendo con mi acuerdo de mediación, que fue una de las cosas que en el 560 nos pasó, y es que se enviaban los acuerdos
de recuperación suscritos, las actas de mediación y los acreedores decían, ¿y esto qué es? ¿Por qué me llega esto? Yo le sigo cobrando a ese deudor. Y el pobre deudor llegaba a la cámara, pero ¿por qué me siguen cobrando si yo ya firmé aquí algo que tiene fuerza? Entonces, digamos que luego hablamos de lo de la fuerza del pacto tácito, que también me parece importantísimo, pero definitivamente es por ese sentido del principio de voluntad de las partes que yo no estaría de acuerdo en que el mediador tomara la decisión. Sí. Mafe, Yo creo que entonces a mí también estoy acá a riesgo de que me expulse de la llamada, Carol, porque un poco voy a hablar en ese sentido, pero complementando de otra forma, y es que en el objetivo del control de pues, legalidad que se hace, o el objetivo de la obligación que es ese control de legalidad. Y es cuando yo valido lo que sucede es que hay un juez, una, hay una autoridad con facultades jurisdiccionales que le permite decidir sobre varias situaciones. Una, la posibilidad de que hayan objeciones, que eso es importante, objeciones sobre graduación, calificación, naturaleza, perdón, naturaleza, cuantía y existencia. Entonces, también vamos a encontrar observaciones sobre la legalidad del contenido del acuerdo. Entonces, un mediador, y ahí sí yo le comentaba el otro día a Gabriel, ¿cuál es el tema? Que el método que se escogió fue mediación y un mediador no tiene no esas administra. facultades, no administra justicia, entonces no tiene esa posibilidad de entrar a hacer esos controles de legalidad y de llegar a tomar esas decisiones y decir, es que esa cláusula es ilegal o no, o yo digo que es de quinta o es de primera clase. Entonces, lamentablemente no hay forma de que a través de ese método pueda hacerse. Entonces, tú llegas y dices, ay, pero es que vamos a la 2445. Si vamos a la 2445, es un método que si haces por conciliación, artículo 116 de la Constitución, se administra justicia. Y no solo eso, más allá de que pues estén todos los acreedores o no, porque allá pueden, pues se citan a todos, pero puede que no asistan y algunos voten negativo, pues existe la posibilidad de ese control mediante dos figuras, las objeciones y la impugnación al acuerdo. Y esas objeciones y esas impugnaciones al acuerdo ni siquiera las decide el conciliador, que sí tiene facultad jurisdiccional, sino que eso se va al juez civil, municipal o de circuito, quien las decide y vuelve acá. De hecho, es una gran dificultad que tenemos porque si se va al juzgado una objeción, se suspenden los términos del proceso, pero esa objeción tenemos objeciones hasta en 5 años. O sea, ya llevan en juzgado 5 años y no ha terminado, pues no hemos podido saber si hay acuerdo, si pasamos a la etapa de negociación ni siquiera, porque no se ha resuelto esa objeción. Entonces, acá ni siquiera están, pues, tan extenso el tiempo. Y la impugnación, pues sí es mucho más ágil en la práctica, pero finalmente es un juez que va incluso a entrar a decir, vea, si tiene razón ese acreedor que impugnó el acuerdo, si esa cláusula del acuerdo o todo el acuerdo es ilegal o no, ¿cierto? Entonces, digamos que tiene una razón de ser muy válida y bajo la figura de la mediación sí que más, ¿cierto? Porque no, acá nadie administra justicia, es un tercero, es muy diferente. Listo. Bueno, este es el tema de todas las discusiones en este momento, yo creo, en la medida en que no ha salido el decreto, porque si el decreto hubiera salido estaríamos hablando de otra cosa y son de las vicisitudes que pasarían en general en este trámite. Bueno, el siguiente punto como de nuestra estructura del webinar es el tema de la oportunidad para validar que algo contó Carol hace un rato, Carol hace un rato cuando estaba hablando de que hay gente que bajo decreto 560 hizo el acuerdo y están viniendo a validar ahora, si entendí bien. Entonces aquí viene el tema de la oportunidad para validar. Aquí están en este tema Adriana y María Fernanda, y ¿existe un límite temporal para hacerlo? Esa es la primera pregunta, a ver si uno fue que leyó mal la norma o algo le faltó. Entonces, Adriana, Tienes el micrófono desactivado.
A ver si te lo podemos activar por aquí. Ya, creo. No, todavía no. No, no te podemos, te toca, porque no sales y vuelves a entrar, Ari. Y va hablando Mafe. Listo, bueno, esperemos a que Adriana regrese. Mientras tanto, pues sí, sí, Diana, tienes razón, no es que no leíste bien. Efectivamente, por ningún lado se establece el término para validar. Entonces yo podría validar al día siguiente la certificación del acuerdo por parte del mediador o en 5, 10, 50 años, si es que el acuerdo es a 50 años, ¿cierto? Entonces, en ese sentido no hay un límite y pues uno diría, ¿quién es el que no sale al otro día a validar, ¿cierto? Sí, Y realmente uno pensaría que si un deudor está bien asesorado, pues saldría a validar siempre pues que sea necesario. Yo tengo acuerdos que se lograron con el 93%, ¿cierto? Entonces es como, bueno, esos no le iban a validar nunca porque no había necesidad, pero aquellos pues que no sean este caso, pues lo pertinente es que una buena asesoría va a decir al otro día máximo un mes, ¿cierto? sí, Ese es ideal, pero Diana, la práctica nos muestra que todo supera nuestra imaginación, ¿cierto? sí. Y resulta que si yo tengo algunos casos en los que hubo acuerdo en el 2021 y hoy me están tocando la puerta, o sea, todos estos años después, a decirme, incluso yo en el 2021 les decía, yo sé que ustedes necesitan validar por este acreedor, por favor validen ya, y pues no, ¿cierto? No lo quisieron hacer, que vamos a ver, que yo no sé qué, bueno, vamos a ver, es que vinieron ya a validar todos estos años después, y ahí es donde aparecen una serie de preguntas adicionales acerca de esos casos donde nos demoramos validando o digamos, cuestiones que tenemos que dar claras y es, por ejemplo, si cuando dice la norma que el acuerdo vincula únicamente a los que votan, ¿cierto? Ahí debemos entender que es para los acreedores que votaron negativo, entonces no los va a vincular, pero eso no quiere decir que el deudor no va a estar vinculado con esos acreedores respecto a lo que está en el acuerdo. Porque eso podría pasar, y por ahí tengo como esa pregunta no me surgió de la nada. Por ejemplo, un deudor tenga dos acreedores en primera clase, otro en segunda, otro en tercera, otro en quinta, y en primera uno le votó negativo y otro positivo y decidió que pues que entonces como que no lo vincula, entonces yo no le voy a pagar a ese que me votó negativo y yo vengo después 2 años a validar, entonces habría un incumplimiento de ese acuerdo. Para mí, ¿cierto? Entonces tendríamos ahí un incumplimiento de ese acuerdo y ese acuerdo no sería susceptible de validación. Entonces miremos que si una persona se demora 3 años o más en ir a validar, posiblemente, pues podría ser que no le haya cumplido los que no le votaron, ¿cierto? Y Mm. ahí tendríamos esa, digamos, esa coyuntura de el incumplimiento y la imposibilidad de validar, más que la norma en ninguna parte reguló y pues, de hecho siempre pues lo planteé porque me parece importante el tema de la reforma o el incumplimiento de los acuerdos de recuperación que no han sido validados. Porque si está validado, muy fácil, nos vamos a 11-10. Claro, ¿Qué pasa con los que no? O sea, y puede pasar que se necesite. Entonces ahí hay preguntas que están sin responder y que ya veremos la práctica cómo nos va llevando. Pero también podríamos tener un escenario donde ya se hubiera empezado a ejecutar el acuerdo y que, digamos, supongamos que no estuvo tan mal asesorado y si él estuvo pagando a todos, incluidos los que le votaron negativo, y entonces llegamos
a un acuerdo que ya se ha empezado a pagar, pues yo diría, pues toca validar y seguir pagando desde donde estamos hoy. Ya lo otro se pagó, ¿cierto? Pues De es la acuerdo. posición que tendría al respecto. Sí, ahí yo no, yo la verdad, para darle el uso de la palabra, Ariana, yo no me había preguntado si yo no valido el acuerdo y necesito reformarlo, ¿cómo lo hago? Pues yo creo que me tocaría por las normas del derecho privado, porque ¿qué más? No, no tendría otra opción, porque la norma no trae, no prevé esa situación. Y eso mismo nace de si el acuerdo es unánime, pues no hay problema, todos están Ujú. vinculados. Pero si el acuerdo no es unánime y yo empiezo a cumplir el acuerdo, eh, me toca pagarle a todos así. Puede ser que ese acreedor que me votó negativo no me quiera recibir, entonces me toca iniciar un proceso de pago por consignación y después acreditar que sí le he pagado. Bueno, en fin, eso toca hacer otro webinar para hablar de solo validación, no validación del acuerdo de recuperación. Ah, Adriana, Bueno, menos mal los empresarios que hemos asesorado, los hemos asesorado muy bien, porque nosotros no nos hemos demorado en el tema de las validaciones. Y las validaciones pues nos han servido en el sentido de que, vamos, la superintendencia, si se demora en validar, pero ya lo recibió, pues lógicamente ya se están suspendiendo, no lógicamente, sé. esos términos, como lo que nos pasó, volvamos a la clínica. O sea, él lo admitió de recibir la validación y ahí, pues uno no le puede pagar absolutamente a nadie, ¿sí? Entonces, ahí nos llegaban, el Gabrielito era el experto en contestar toda cantidad de correos, llegaban y llegaban y llegaban correos y tal, y se mandaba era el auto del juzgado. Entonces, yo pienso que uno cuando le hace ese acompañamiento al empresario tiene que ser un acompañamiento muy íntegro, ¿sí? De estar uno muy pendiente de todos los detalles, porque no puede llegar el empresario y decirle, mira, me embargaron, me hicieron esto, ¿no? Vamos, hubo un caso, el primero, el de la señora que tenía los restaurantes en los colegios. Ella solamente no le votó un acreedor que era pequeño. ¿Qué hicimos? Le dijimos a ella, negocia con él, págale, pídele una condonación de capital. Le hicimos eso y ella pagó esa creencia a través de que no tenía necesidad ni siquiera de hacerlo a través de un tercero, pero le dije que lo pague tu hijo. Y ella salió de ese lío para no tener ese problema, de que de pronto la fueran a embargar. Pero nosotros hemos sido supremamente juiciosos con el tema de la validación. Gabriel, con tal que tenemos en Bogotá, que ese, el de don Héctor, ¿cómo es que es el tema allí de la Sí, validación? pero creo que eso es una pregunta de ahorita que va a ser Ah, Diana. bueno, ok, ok, dale. Doctora Ya, Diana, le pregunto, alguien me está diciendo que quiere como preguntar o participar, el doctor Camilo, no sé si es al final o podría ser en este No, No, momento. sino podría que ser en este está, momento porque es que cuando a mí un profesor me dice, pregunte al final, cuando llega al final, a mí ya se me olvidó la pregunta. Entonces, eso toca de una vez, ¿no? voy a empezar a preguntar. A ver, es que ahorita escuché que decía que de pronto para la reforma de un acuerdo, de un proceso de recuperación empresarial, de pronto habría que acudir a la norma del derecho ordinario. Mm. Pero entonces yo me pregunto, ¿no podría yo simplemente iniciar un nuevo proceso? Si yo no, bueno, esa es una buena pregunta. Si No hay yo no sorpresa, valide, si esto sí, claro, si aterriza yo no valide, acreedores, yo no estoy en reorganización, sí. podría aplicar a la 1116. Sí, había, por ejemplo, un punto que siempre me ha parecido problemático y que me colocaba a pensar mucho son esos acuerdos, y todavía, pues, esos acuerdos como con parte de los acreedores, con parte de las categorías, porque entonces ahí salen una serie como de cosas que no cuadran. Por ejemplo, si yo incumplo el proceso de recuperación empresarial, que se comparte mis acreedores, yo lo incumplo, el tema de liquidación patrimonial, solo con esos.
con todos. No, Hay cosas sería que con tengan que ir todos con porque la todos. liquidación es otro proceso. Todos Exacto, tendrían que tendrían que ir venir. con todos. Mm. Tendrían que ir todos, ¿no es cierto? Y por ejemplo, a mí me pasó, yo quedé con algunos clientes que quedaban en el limbo. Por ahí tengo uno que está él y una persona jurídica de la que era controlante o es controlante. Y yo también mismo, porque yo me acuerdo y, y pues el acuerdo como tal se valió, pero por tribunal de arbitramiento. De hecho, yo todos los validé por tribunal de arbitramiento. Y pues, digamos, en ese momento yo quedé en un incumplimiento y demás, pero el que quedó como con la cosa así porque tampoco me ha contratado para iniciar la liquidación. Y pues yo sé que él está ahí, y veo que los bancos tampoco han hecho nada. Mm. Y ahí ya el incumplimiento es una cosa flagrante, pues, o sea, pero eso es que va en el limbo. Sí. No sé Ahí el tema si es, es antecedente. sí, ahí el tema es que si yo hice el acuerdo en el pre, pero no lo validé, no estoy en Está proceso de validado, organización empresarial. y no está validado, pero por tribunal de arbitramiento. Ah, pero si igual está validado, está en 1116 y lo que le tocaría es una liquidación judicial. Sí, acudir a la audiencia, pero él no lo va a hacer. Y se quedó ahí. Pero Mm. lo que me llama la atención es que los acreedores ninguno lo ha intentado. Quién sabe ahí. Pero sí, es Eso es lo que raro que me ningún llama la acreedor atención. hubiera denunciado. Lo que pasa es que, miren esto, si yo ya quedé con el acuerdo validado por un árbitro, ¿cómo hace la super para hacerle seguimiento a eso? Exacto, entonces va a denunciar el incumplimiento como acreedor. Y la super le va a decir, no, yo no tengo acá ese proceso. Esto no está radicado acá. Pero ahí el asunto es si la Cámara, no sé, Mafe y Carol, que si la Cámara de Comercio, a la Cámara de Comercio el árbitro le informa que quedó validado el acuerdo, ¿cierto? Si es un acuerdo de ley 1116, el seguimiento le toca a la Superintendencia de Sociedades. Bueno, de Pero la los super tiene sujetos de su competencia. competencia, de los sujetos de su competencia. Ajá. Ujú. Lo que sucede ahí es que el árbitro pierde competencia. Recuerden que ya se agotó la cláusula y pierde. Ahí es donde tenemos que pensar en redactar cláusulas como que de pronto habiliten a volver a ir a otro proceso arbitral para incumplimientos o, pues, cierto, o reformas. ¿Cuál es el problema? Ejecuciones. No, Ajá, pero ¿cómo ejecuciones remitir? que prontamente tendremos. Pero es que el El árbitro tema es no que puede liquidar. habría que dejarlo en la cláusula y habría que constituir otro tribunal, ¿cierto? Y pagar otro tribunal y todo eso. Ahí es donde Pero María, pero el otro tribunal puede hacer un proceso de liquidación patrimonial. Yo pienso que no, uno no, debería no No, puede estar para hacerlo. eso. Lo único que No puede no, podría porque decir, no, es que no podría. Porque, no, es no, que es que no no se puede. no, puede. y de hecho tiene toda la razón, me retracto, ni siquiera podría haber No, el no puede. cumplimiento o el incumplimiento, porque la ley se lo faculta para validar y resolver objeciones y controversias respecto al acuerdo. No Recuerda, tiene no competencia. tiene competencia, entonces sí o sí toca ir a la super, tienen toda la Sí. razón. Sí. Pero ahí el Entonces asunto es ahí que le va a tocar, miren esto, hay como para, conflicto. le va a tocar que cuando un acreedor de un acuerdo pre-validado por árbitro, cuando el acreedor vaya a pedir la declaratoria de incumplimiento o la convocatoria de audiencia de incumplimiento, le va a tocar aportar todo el expediente. Le va a tocar aportar lo que Proceso pasó en el arbitral, pre y sí. lo que pasó en el arbitraje y contarle a la súper bueno, sí. O se me ocurre una cosa y es que a los acreedores de procedimientos de recuperación empresarial con acuerdo validado por árbitro y que sean competencia de la súper, le toca pedirle a la súper que despliegue la vigilancia del cumplimiento de esos acuerdos. Eso podría venir el decreto. Claro, claro, claro. Que el acreedor o el centro de arbitraje, cuando sea notificado, pues le informe a la superintendencia, si es el juez competente por artículo segundo, para que le haga seguimiento a esos acuerdos, porque si no, la super le queda muy complicado con 44 cámaras de comercio ponerse a buscar los procedimientos de recuperación empresarial validados por árbitro para ver a cuáles les tiene que hacer seguimiento. No, yo la verdad no sé si la super se habrá dado cuenta de eso.
No, no lo sé. Si la super se podría haber dado cuenta de esos pres. Em, bueno, aquí el siguiente tema, esto le salen, siguen, como digo yo, le siguen saliendo patas, si uno sigue pensando. En el tema de la competencia para validar, em, pues hablábamos de las diferencias y aquí hay algo para anotar. Hace unos días en una clase de la Cámara de Comercio de Bogotá que me pusieron el tema de validación, pero no, pues yo creo que cuando armaron el programa pensaron que la validación iba a salir. Llegamos a la clase y no había salido. Nos acompañó David Sandoval, abogado de Cali, que fungió como árbitro, que laudó la validación de dos acuerdos y nos hablaba de la amalgama entre las normas de arbitraje y las normas de insolvencia en torno a la validación de los PRE. Entonces aquí para este tema, y si la competencia, pues ya han hablado de arbitraje y el tema de la competencia de la super y de los jueces civiles para validar. No sé si nos queda algo para decir en ese punto. Mafe. Pues yo quisiera compartir más la experiencia que tuve 560 porque pues, acá no hemos tenido válido, pues salvo las que se están intentando en la super, ¿cierto? Y es, bueno, sí, no hay mayor misterio en decir que las excluidas tienen al juez del concurso y que es el juez de circuito y las sujetos de 11 y 16 a la superintendencia y que en la mitad, pues las dos podrían optar por el proceso arbitral o la validación arbitral, ¿cierto? En la práctica, lo que quiero compartir es que me llevé sorpresas porque si bien el arbitraje es muy expedito, pues yo tenía temores, sobre todo pues con la jurisdicción ordinaria, ¿cierto? Con los jueces de circuito, pues porque la super tiene mucha experiencia en procesos concursales y bueno, tal vez pensamos que podría haber un poco de demora y de hecho el primero que validamos ante la super fue como en donde no sabíamos bien cómo radicar la solicitud, que iba a revisar la super en lo que habíamos hecho en el procedimiento. Pero ya después de ese, todo fue muy sencillo realmente. Las validaciones estaban demorando más o menos 6 meses, que fue un tiempo pues que para nosotros no fue pues tampoco tan extenso, teniendo en cuenta pues que la congestión es una realidad. Y la sorpresa grande fue en circuito. La experiencia mía fue 8 o 9 meses. Yo pensaba que eso iba a ir en años. Tenía temor porque pues, era un tema que un juzgado de circuito nunca había tocado y pues si bien era nuevo incluso para la super, ahora para un juzgado, ¿cierto? Mm. Era mucho más complicado. Me encontré una sorpresa de encontrar jueces abiertos a aprender, a escuchar, a que le explicara qué le estaba mandando, cuál era el procedimiento, a querer pues abordar un tema nuevo. Y la verdad nos fue pues, muy bien porque eran pres grandes, al ser excluidas normalmente son entidades muy grandes. Mm. Pues me parece que para hacer un tema que no manejaban, pues 8 o 9 meses no está mal, ¿cierto? Estuvo bien, no Sí. está bien. Estuvo bien. Y en arbitraje, si lo vamos a comparar con arbitraje, obviamente no se compara porque nosotros ya habíamos logrado llegar a un punto en que estábamos validando en máximo 2 meses. Si bien la norma dice tres, y lo bueno de los métodos y en el caso de arbitraje es que si dice tres, son tres, ni un día más. Antes un día menos, de hecho, como les decía, estamos ya validando en dos del doctor Camilo, que validó varios, doctor, ahí está. Le era feliz validando en dos o menos. Y bueno, la experiencia, ya vamos a hablar un poquito de esa parte de la experiencia del arbitraje. No sé, Diana, si ya empiezo con eso o Sí, no, dale, dale con eso, la que ese era el experiencia tema que tú del tenías. arbitraje, listo, porque viene el tema del pacto ficto. Y esa tal discusión o temor que siempre apareció desde la 560 con la opción de validación por arbitraje, porque teníamos como, bueno, eh,
sabemos que existe un estatuto arbitral y hay unas normas especiales que aparecieron en los decretos que ahora pues están en la 2437 y pues las dos conversan y al conversar tenemos la base del arbitraje, que es el pacto arbitral, ¿cierto? Y el pacto arbitral, por esencia, es un acuerdo de voluntades, ¿cierto? Yo acuerdo que voy a llevar este conflicto a decisión de un árbitro, un tribunal, y no de un juez. Entonces, acá la pregunta que siempre surgió fue, venga, pero, o sea, si la cláusula va a quedar en el acuerdo y yo no voto positivo el acuerdo o no lo voto, ¿cómo usted me va a decir que yo estoy acordando ir a un tribunal para que me valide este acuerdo y me resuelva las observaciones y las objeciones? Entonces ahí encontramos una figura que apareció en la 1563 porque antes pues el pacto arbitral implica que haya prueba de su existencia, ¿cierto? Probarlo. Y la prueba que antes del estatuto arbitral se exigía era únicamente prueba documental, o sea, tenía que estar por escrito. El estatuto abrió la posibilidad del llamado pacto ficto y es usted solo con decir que se va a arbitraje, yo ya le creo y le abro el proceso arbitral y no tiene que venir a mostrarme prueba ni nada. E incluso, pues si el otro no contesta diciendo, oiga, no, yo no, pues cuál Lo niega. que nada lo niega, entonces el no negar es aceptar, ¿cierto? Si yo no lo niego, yo acepto que voy a ir a un arbitraje, ¿cierto? Eso es el llamado pacto ficto, que en la práctica se presenta no solo pues en este tema del PRE, sino que se presenta en todos los casos de arbitraje y nos lleva precisamente a que sea posible desarrollar pues, o que haya origen a un pacto arbitral tácito. Cuando lo planteamos así, todo el mundo decía, ¿qué? No, eso, pues nadie, pues todo el mundo se va a poner, esto no tiene, incluso con miedo, y en la práctica nos tocó llegar a convencer a algunos conejillos de indias, como el que está aquí conectado, que apostaran a, bueno, venga, miremos cómo hacemos para arriesgarnos y de un lado y del otro, intentémoslo, porque pues ensayando nos damos llegamos a hacer 6 arbitrajes y les cuento que nadie se opuso a ninguno de los 6. El miedo era porque pues, se cita la instalación a todos los acreedores absolutamente, eso es clave en esta modalidad, que la debida notificación por parte del centro de arbitraje es muy importante para garantizar que uno puede decir pues, que nadie no tuvo la posibilidad de oponerse y una vez este lado del tribunal, pues se entiende pues que ya hay pacto con todos los que no se opusieron. ¿Qué sucede? Que no deja de ser un miedo, igual que existe un recurso, que es el recurso de anulación de ese laudo, y las causales de ese laudo, de ese recurso, son taxativas, son muy especiales, entonces cualquier recurso, pero entre ellas está esa posibilidad de atacar la falta de competencia, ¿cierto? Y pues nadie interpuso recurso, les cuento, nadie lo interpuso. Por el contrario, en la práctica lo que vi fue a todos los apoderados de los acreedores allá en esos tribunales feliz, presentando sus objeciones, sus observaciones. Entonces, realmente hay una credibilidad en la figura. A los acreedores les gusta la figura del arbitraje. Eso fue lo que yo vi. Bueno, no faltará uno que otro que lo critique, como todo, ¿cierto? Pero en la gran mayoría realmente encontró en el arbitraje un espacio incluso de confianza. Nosotros, me imagino que Carol también, y creamos una lista especial de árbitros concursales, porque no era cualquiera, ¿cierto? Y pues eran personas de mucho conocimiento que le daban confianza a todas las partes. Nosotros, Mafe y doctora Diana, todos los presentes tuvimos también más o menos la misma experiencia, Mafe, y cuando invitamos al proceso arbitral para la validación judicial,
lo que hacían los disidentes y ausentes era enviarnos comunicaciones diciéndonos, ¿sabe qué? Métame en ese acuerdo que yo ya voy a decir que sí sin todo el trámite arbitral. Y nos pareció como, venga, hubiese votado positivo, ¿no? O hubiese ido a la invitación, pero nos pasó efectivamente eso y por eso creemos pues en el pacto ficto en este sentido. Y yo les puse el chat, en el chat Ay, la gracias, normita gracias. para que todos los que Gracias están aquí. porque, pero yo ahí les tengo una pregunta. En el estado actual de la legislación, ¿ustedes creen que yo podría en un PRES con mediador hacer un pacto arbitral? Bueno, yo estoy completamente segura que la norma hoy que nos... Es que a mí me causó mucha curiosidad esto porque lo voy a leer literal. Cuando la norma salió decía, Ley 2437 del 12 de diciembre de 2024, por medio Del del arbitral. cual se establece la legislación permanente de los decretos legislativos 560, 772 de 2020 y decretos reglamentarios 842 y 1332. Yo ahí les dije, el arbitraje va. El arbitraje va porque va y nosotros lo dejamos incluso en la reglamentación del reglamento único aprobado por la Super. Nosotros tenemos todas las normas y todas las reglas ahí vigentes y estamos esperando que salga ese reglamentario que el gobierno nacional ahí está como en mora con nosotros de varios reglamentarios, 2220, aquí como para hacer un recorderis, 2220 del 2022, 2445 del 2025, este 2437 del 2024 y ahora pues nuestro ejecutivo arbitral que es el 2540 del 2025, todos tienen la obligación de reglamentar y Sí. la obligación de reglamentar el arbitraje en el 2437 está clarísima en la norma y está en el artículo séptimo y lo señala de manera pues taxativa. Dice, el Gobierno Nacional reglamentará la materia a efectos de establecer un trámite expedito de validación según la competencia con el propósito de verificar la legalidad del acuerdo y que sea de obligatorio cumplimiento para todos los acreedores, incluyendo los ausentes y disidentes. Incluso está diciendo, yo voy a reglamentar toda la validación. No solamente la Mm. del arbitraje, sino la de toda la validación. Entonces creo Pero que esta entonces, mora un poco. mientras no salga el decreto, no se podría hacer pacto arbitral. Yo creería que no podemos validar. O sea, si hacen pactos arbitrales, sí, pero no creo que ningún árbitro se atreva a tomar decisiones de validar un acta de mediación o de un acuerdo de Pero uno mediación por podría medio de decir, arbitraje. en el pacto arbitral, y ahí yo les comento algo que nos dijo David Sandoval, y ya cerrando porque la doctora Adriana tiene un compromiso, cerrando acá, el doctor David Sandoval decía que el pacto arbitral debería incorporarse en el acta que hace el mediador, no en el acuerdo, precisamente porque hay acreedores que votan negativo. Entonces decía, yo podría tener un acreedor que votó negativo, pero está de acuerdo con el pacto arbitral. ¿Y por qué creo yo que si en el escenario en que ya salga el decreto y uno pudiera pactar el pacto arbitral, si yo soy acreedor, yo le digo, y así haya votado negativo el acuerdo, yo le digo, no, es preferible que lo valide un árbitro, porque va a ser mucho más rápido. Y les pongo ahí un ingrediente adicional. Si yo soy un acreedor que tiene garantía a la que le aplica la ley 1676 y a mí lo que me da el go o la luz verde para ejecutar la garantía es la confirmación del acuerdo, yo voy a decir dónde le firmo el pacto arbitral. Diana, yo quisiera ahí lanzar pues una idea diferente respecto a la posibilidad hoy de validar vía arbitraje. Y es que recuerden que la reglamentación dice, hay normas especiales, pero en todo le aplica el estatuto arbitral, porque no deja de Mm, ser un arbitraje. Y la norma sí. explícitamente lo dice. Entonces, ¿qué sucede? Que si bien no tenemos decreto reglamentario, realmente el decreto reglamentario lo que nos va a decir es cuál es el paso 1, el paso 2, que era lo que decía el 842, ¿cierto? Ujú. Eso es lo que decía el 840. Y hoy en día, como lo leo, al principio dice como controversias en la 2437 y observaciones, pero después viene lo que dice Carol más abajo, entonces uno lee, no, también va en validación, además que lo de las controversias y las observaciones solo tienen sentido si yo estoy validando, o sea, de resto a nadie, pues prácticamente le va a interesar Mm. resolver una objeción o una controversia, o sea, si no estoy validando. Entonces ahí eso hay que leerlo, no separadito, sino y encima con la resolución todo va junto, entonces para mí el arbitraje está habilitado e incluso pues habilitado como una posibilidad que se puede, o sea, que se puede dar. Ahora la discusión es,
lo podemos aplicar en ese momento si no hay decreto. Es la discusión que se debe dar. Yo ahí voy a traer una normita del estatuto arbitral, el artículo 58. A ver si le tenemos a la mano. Perdón, perdón, María Fernanda, yo quiero Sí, hacerte una pregunta. sí, Es que yo tengo aquí en la mano el reglamento único de las cámaras de sí, comercio, sus centros de conciliación y todo, sobre el procedimiento de recuperación empresarial y sí, que está avalado. Esto es el oficio B2503000429 de la Superintendencia de Sociedades. Y sí, ahí habla todo el tema del arbitraje. sí, ¿Sí? O sea que eso va, o sea, el arbitraje sí, va sí, dentro de la validación, o sea, no nos cabe la menor duda, porque sí, dice, sí, recibida la solicitud y realizando el pago de los honorarios y gastos, el centro de arbitraje adelantará la integración del tribunal. Primero, el arbitraje se adelantará por un árbitro único. Si las partes involucradas, o sea, ya está casi que todo sí, lo que reglamentado. falta es el procedimiento, que es lo mismo que nos pasa en las validaciones de la super, que por eso estamos yendo por Sí. el 84, ¿cierto? No, No, pero ya no nos debe caber duda de que el no, sí, arbitraje sí exacto. va. O sea, eso mismo entiendo en principio yo, pero pues también hay posiciones diferentes. El tema que quiero tocar es el tema del si hay necesidad de reglamentación o no Sí, para, esa es mi duda. para entrar a aplicar el arbitraje, más que si está habilitado para la validación o no. Y ahí es donde yo les estaba diciendo que les quiero traer el artículo 58 del Estatuto Arbitral y aplica a los arbitrajes de PRES también, por lo que les estaba explicando ahorita, y nos dice que dentro del pacto arbitral, bien sea una cláusula compromisoria o un compromiso, que es lo que está proponiendo Diana, que sería lo mejor, porque no Sí. estaríamos cláusula, sino un compromiso, uno puede pactar el procedimiento de su proceso arbitral. ¿Qué es eso que nos falta del reglamento? Es decir, que si incluyéramos en el pacto arbitral El ¿cuál es el paso procedimiento, número A? Podríamos estar validando sin necesidad de un decreto reglamentario. Una idea, ¿cierto? Una idea que está muy bien argumentada en la norma, en el artículo 58. ¿Cuál es ahí como, digamos, eh, se nos acaba la felicidad? Y es que sí limita que el procedimiento solo se puede pactar cuando en el proceso arbitral no hay entidades públicas. Y entonces, pues la verdad es que en el mundo concursal de los grandes dolores de los deudores son las acreencias con entidades públicas. Entonces ahí es... pero mira, Mafe en uno sectorial, es que Ujú. tenemos el caso ahora, tenemos uno sectorial de externos, uno de categoría externos. Ahí no tengo entidades públicas. Ahí en mi opinión, de acuerdo a lo que está en el artículo 58, pues yo podría pactar el procedimiento e irme a un tribunal. ¿Cierto? Mm. Lo que pasa es que en este momento ningún centro de arbitraje nos hemos decidido, así opinamos si esto sería viable o no, ¿cierto? Mientras nos Sí. decidimos, puede que salga el decreto, mientras tanto puede que no, puede que nos decidamos a opinar algo, es algo que tenemos que ir viendo los Yo, centros de... yo veo más viable que un arbitraje la validación por el 84 y digamos que con los antecedentes jurisprudenciales que tenemos de cuando surgió la derogatoria, yo creo que podemos acudir al 84. Lo que pasa ahí es que yo creo que sí, pues es que para mí es la única forma, hoy por hoy es la más clara que tenemos para validar un acuerdo pre o un acuerdo pres. El asunto es el siguiente, si ustedes miran el auto del NG, que es el único que ha salido hasta ahora, la Super no hace una interpretación, sino que abre una validación de acuerdo extrajudicial, punto. No dice que el corte es el del PRES, no dice, con la fecha del día, el último día del mes inmediatamente anterior, ta, ta, ta. Entonces ahí viene un desbarajuste entre lo que se negoció en el PRE y lo que está diciendo la Super que va a validar, porque no hay una modulación normativa teniendo en cuenta que hubo un PRE, ¿sí? Pero bueno, Adriana.
Me despido. Gracias por la Bueno, invitación. no, nos despedimos todos, ya abarcamos todo el temario que nos habíamos propuesto. Obviamente surgen más dudas, nos toca hacer un webinar 2 cuando salga el decreto y ver qué faltó de esto, pero yo creo pues que Carol y María Fernanda y bueno, todos los que están en este campo del PRES o que estamos en el campo del PRES, hacer llegar estas dudas es importante, porque si en la medida en que no ha salido el decreto se podría aprovechar para solucionar parte de esto que genera dudas en este momento con lo que tenemos con lo que esperamos tener. Así es, muchas ¿Listo? gracias, Doc. Muchas gracias a todos No, por el no, muchas Gracias. espacio. gracias, Gracias, Carol, muchas doctora. gracias, Mafe, muchas gracias a todos Gracias, y a Dianita. Camilo también por Muchas gracias a haberse todos. sumado. Bueno, Gracias. chao, Chao, que estén bien. gracias, buenas noches para todos. Gracias. Gracias, doctora. Feliz noche para todos, muchas gracias. Yo tengo una pregunta, pero me va a tocar llamarlas luego y hacerles la pregunta. Ay, Martica, no, no lo hubieras hecho. Mándamela y yo la pongo en el chat. Ay, bueno, Dale, listo. dale. Chao. Gracias, feliz noche. Chao, feliz Chao. noche. Chao.